de que no es pertinente ni procedente ningún recurso, impugnación contra una adición o reforma constitucional, así de simple. Bueno, el día de hoy se presentará en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 105 y 107 y probablemente al 103. Son 3 artículos de la Constitución que reafirman el propósito del órgano reformador desde que la Constitución previene que ninguna impugnación, recurso o resolución es procedente contra una reforma constitucional, contra una adición constitucional. Entonces lo que hace esta reforma es reafirmar el propósito de que no procede recurso alguno, ni amparo, ni controversia constitucional, ni acción de inconstitucionalidad contra una adición o contra cualquier reforma constitucional. Incluso dentro de la norma que se está proponiendo modificar, se agrega que tampoco procede ningún recurso contra el proceso legislativo del Congreso de la Unión y por tanto tampoco procede contra la materia electoral. Y de hecho lo que también se hace en esta propuesta es elevar a rango constitucional el contenido del artículo 61 de la Ley de Amparo, que declara concretamente en su fracción primera que contra las reformas constitucionales no procede el juicio de amparo. O sea que ese se eleva para tener mayor fuerza y contundencia a rango constitucional. De la Ley de Amparo se eleva a la Constitución en el artículo 107. O sea que se están blindando contra todo acto de autoridad y para que los demás... Yo diría que se está reafirmando la supremacía del órgano reformador, del constituyente permanente que se integra con la mayoría calificada de ambas cámaras y con la mayoría más uno de las legislaturas locales en los estados. Esta reforma hoy se presenta en la Cámara de Senadores por cortesía. La firmamos los 2 coordinadores de los grupos parlamentarios y los 2 presidentes de cámaras como legisladores. Y se presenta ya porque tenemos, por cortesía política y porque nosotros tenemos hoy y mañana discusión sobre reformas constitucionales, la relativa a la vivienda y la materia de bienestar. ¿Esa cortesía incluyó que se le cedieran al Senado los 3 lugares del Comité de Evaluación y ustedes 2? No se ha definido eso, pero no vamos a batallar. Noroña lo importante, pero hoy lo aclaró y dijo que no había dificultad y que nos pondríamos de acuerdo en los perfiles. La verdad es que yo no entraré a esa rebatinga. Creo que lo que más importa es que los perfiles del Comité de Evaluación sean altamente aceptables por su prestigio y por su honorabilidad, y eso es lo que importa. Entonces, a partir de ayer se están recibiendo nombres en la Junta de Coordinación Política para integrar un número de 5 entre las 2 cámaras que van a ser el día martes próximo electos aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero él dice Tengo que... 2 dudas. A ver, ¿Hacer esta 2. reforma no implica reconocer que realmente el No. Poder Judicial tiene facultades No, para enmendar la ya les expliqué, es reafirmar lo que la Constitución señala de que no procede recurso alguno contra enmiendas a la Constitución hechas por el órgano reformador. Pero no debe de verlo, gracias Ricardo, no se debe de ver
antes los recursos que ya están interpuestos. No. También aquí no hay retroactividad. No, En México no hay retroactividad. no tiene que ver eso nada. Sí, Hay está bien, jurisprudencia de la Corte sobre la retroactividad, que en el caso de reformas constitucionales no es observable. Oiga, Pero entonces quedan totalmente eliminados, nada más Sí. un plumazo. Es el constituyente permanente y es la supremacía del órgano reformador. Diputado, ¿no están legislando tan anticipadamente que después se puedan arrepentir de lo que hacen? Porque no van a tener toda la No. vida la mayoría, ¿eh? Es cierto, pero mientras la tengamos vamos a ejercerlo con responsabilidad. oiga, diputado, entonces, Y mano dura. Conformarse por ninguna ley, no hay recursos para que alguien se inconforme Contra protección reformas de los con derechos de alguien si no está de acuerdo con una no, ley, contra reformas constitucionales no. Ni los ciudadanos. ningún ciudadano. No, contra reformas constitucionales no, porque las reformas constitucionales contienen un mecanismo difícil de cumplir, que son las 2/3 partes del Congreso en las dos cámaras y la mitad más uno de legislaturas locales. En cualquier otra condición del pasado no hubiese sido posible construir esas mayorías. Hoy la población nos otorgó esa mayoría calificada y estamos ejerciendo con responsabilidad esta facultad. El PRI tuvo Ningún muchos años la ciudadano, mayoría, entonces- pasado por encima también de todos como hacen ustedes. No, nosotros no somos eso. Nosotros somos una fuerza que representamos a la sociedad de manera legítima y de manera auténtica. Pero ellos también Los votaban los... realistas, algún ciudadano ¿Ah? que considere Sí, las minorías siguen contando, pero tienen sus facultades en la Constitución y en la ley, nada más. pero ningún ciudadano tendría entonces derecho a defenderse contra lo que considere que Actos de algún autoridad. artículo de la Constitución Sí, la Constitución lo Viola previene. sus derechos. Solo, Maxi, en materia de reformas constitucionales no procede ningún recurso y eso no es nuevo. Eso tiene en la Constitución desde hace décadas. o sea, de es lo años. que dice la mayoría y punto. Es lo que dice la Constitución. Que Y ponga la el mayoría. órgano reformador se integra con la mayoría calificada y con la mayoría de las legislaturas locales. Oiga, Así es. coordinador, dos opiniones. La primera, entonces, en esta reforma le quitarían lo que arguye la abogada de Veracruz, de que por derechos humanos, según dice ella, Todo se quita, eso no es cierto, son interpretaciones mañosas que no vamos a permitir ni admitir que se den, porque no puede ella invalidar todo el esfuerzo del órgano reformador que se integra con 500 diputados, 128 senadores y 17 legislaturas cuando No es menos. acomodarse la Constitución. No, al contrario, estamos reafirmando los principios de la Constitución. Pero no son los 520, los 628, porque Bueno, la ponle la mayoría oposición... calificada, son 400. Ah, bueno. Oiga, ¿Y Les dejo la cuántos reforma. nombres Sí. han registrado? No, en no la sé. Copa? Hasta hoy doy el primer corte, Maxi. Pero si quieren en la tarde, si hay algunos les doy los nombres. Bueno. Oiga, Cuando lo coordinador, sobre el reciba. tema de Harvard, ¿qué opinión le merece? Ya la presidenta Sheinbaum daba su opinión en la mañana sobre estas risas que se daban en una conferencia que se daba respecto a la reforma judicial. Pues me parece una falta de respeto a nuestro país, pero que se sigan riendo. Nosotros vamos a actuar conforme a la Constitución, a nuestros principios y a nuestra mayoría calificada. Coordinador de parte de Morena, ¿qué nombres se han barajado? para No, formar no los comité? tengo, no tengo. Hasta más tarde les digo, les doy los nombres. Cuando los tenga algunos les voy diciendo. Bueno, ¿Sí? está bien. Les dejo esta. ¿A Sí, quién ¿no? se la dejo? ¿A ti? Para que le saquen copia. Es más, no está ni firmada, apenas la mano. Está Pues fírmele de calientita. una vez. Está calientita. Aquí Esta están es los micrófonos. solamente el 107 y el 105. Me falta uno que agregué a últimas horas. Y el 107, miren lo que dice. Le voy a decir para tratar de Si nos ayudarlos. haces favor acá, mira. Acá donde están los micrófonos. Un poco decirles en qué consiste la modificación. Diputado, acá en los de estos. micrófonos. En el 105 simplemente me falta la otra, ¿eh? En el 105 simplemente se agrega: son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto contravertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo legislativo y correlativos hasta la votación,
así como aquellas que buscan contravertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Ese es el 105 que se modifica y se agrega. El 107 se agrega, es una fracción más amplia, solo le estoy diciendo lo que se modifica. El 107 dice: no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que buscan controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Estas son los dos artículos. Me falta uno, que es el 103, que más tarde se los doy para que complementen. Pero ese es el meollo, reafirmar, dado que, recuerden ustedes, ¿por qué se hace esto? Primero, para evitar cualquier arbitrariedad, invasión a la esfera de competencia y también el uso discrecional de los órganos de justicia, porque a pesar de que la Constitución previene con claridad la improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, a pesar de todo lo anterior, ha habido intentos recientes por burlar nuestra tradición constitucional, conforme a la cual la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no es impugnable. Para respetar este tema en cuestión y dar certeza jurídica es que se propone esta iniciativa para reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas al texto constitucional. Eso se los puedo decir de manera muy resumida y por eso ya les resumí en qué consisten simplemente las dos adiciones. Me falta una, que es la que están tratando de ahorita trasladar al escrito. Les doy el escrito completo. Diputado, a ver, sácame de esta confusión. ¿Cómo? Sácame de esta confusión. Ustedes, digo ustedes porque son la mayoría, se están protegiendo de todas aquellas reformas constitucionales que pudieran afectar a terceros y que ellos ya no van a tener la posibilidad de recurrir a un amparo porque están atándole las manos a los jueces. Sí, nosotros estamos actuando conforme a la Constitución y vamos a ubicar en la supremacía al órgano reformador. La Constitución y el constituyente permanente están por encima y las decisiones que se toman con este mecanismo, que no es nuevo, históricamente lo contiene la Constitución desde hace décadas, estamos reafirmando el sentido de que no es pertinente ni procedente ningún recurso, impugnación contra una adición o reforma constitucional, así de simple. Ninguno. No hay desequilibrio de poderes, se reafirma la división de poderes y la división a la que estamos sometidos. Pero eso es amarrarle las manos al Poder Judicial. De hecho existe, Maxi, de hecho existe. Esta disposición constitucional existe, pero no queremos que haya malas interpretaciones ni tampoco haya subterfugios que traten de confundir a la población. Serán el Por ojo eso de la crítica, no le hacen, no importa. Nosotros estamos conforme a la ley y a la Constitución actuando. Somos mayoría calificada y así nos lo otorgó la población mayoritaria de este país. ¿La presidenta Sheinbaum respalda esta propuesta? No lo sé, no le he preguntado. Esta es una decisión del Poder Legislativo. Ustedes se asumen, Ricardo, como, te lo pregunto con todo respeto y lo que estoy diciendo, ¿ustedes se asumen como la reencarnación del pueblo? No, nosotros nos asumimos claro que como representantes del pueblo y que nos otorgó la mayoría calificada.